A ver, hay libros que no se limitan a contarte una historia, sino que intentan descifrar un solo instante, un momento que lo cambió todo. Hoy vamos a desgranar 7 minutos de Guillermo Pérez, que no es una biografía normal y corriente sobre Patrice Lumumba, para nada. Es más bien un ensayo, casi poético. Lo que nos viene a decir Pérez es que la palabra puede tener un poder tan real, tan físico, que obliga a los que mandan a cometer un crimen casi de ciencia ficción, intentar borrar a un hombre por completo de la existencia. Y es que esta frase del principio es una clase magistral del estilo de Pérez. No es solo un eslogan potente, es que es la columna vertebral de todo su análisis. Fijaos en el juego que hace. Por un lado, el ácido químico, el que disuelve un cuerpo, y por otro, el ácido simbólico de la memoria, el que puede disolver un imperio entero. La idea central de Pérez es que las palabras de Lumumba despertaron un recuerdo que el poder colonial daba por muerto y enterrado. Y esa fue su verdadera sentencia. La forma en que Pérez estructura el libro es muy inteligente. No empieza por el principio, no. Empieza directamente en el ojo del huracán, en esos 7 minutos. No nos da un contexto histórico previo, nos lanza de cabeza a la tensión de ese momento. Porque su argumento es que todo, absolutamente todo lo que pasó después, nació en ese preciso instante. El autor nos describe la escena como si fuera una novela, no un ensayo. Usa detalles que casi puedes tocar, oler, para pintar un cuadro de pura hipocresía. Un salón dorado, diplomáticos con sonrisas de cartón y el rey belga Balduino. Pérez lo llama una farsa de traspaso de poder pacífico. Básicamente está montando el escenario para que el discurso de Lumumba no sea una simple anécdota, sino una explosión de verdad en mitad de la fiesta. Y aquí, el análisis de Pérez es clave. No se limita a poner la cita y ya, la disecciona. Sostiene que estas palabras no fueron un simple recuerdo del pasado, no. Fue como si Lumumba, al pronunciarlas, arrastrara toda la violencia y el dolor de la colonización a ese preciso instante, a esa sala. El estilo de Pérez subraya cómo el lenguaje de Lumumba rompió el espejismo, cómo hizo añicos 80 años de una historia impuesta en solo 7 minutos. ¡Pum! Esta es la pregunta que mueve todo el libro de Pérez. Y la obra se convierte en una especie de investigación sobre qué es el poder en realidad. El autor no busca solo señalar culpables. Lo que intenta es que entendamos el pánico, el terror absoluto de un sistema imperial cuando se enfrenta a una historia que no puede controlar. ¿Por qué la verdad, y no un ejército, fue la amenaza definitiva? Para responder esa pregunta, Pérez usa una de sus herramientas narrativas favoritas, el flashback brutal. Nos saca de 1960 y nos sumerge en el horror sobre el que se fundó el Congo. Su idea es clara. Para entender la explosión, primero hay que entender la herida que la causó. Pérez nos planta esta cifra así, a secas, sin adjetivos, y es una decisión de estilo. Quiere que el número hable por sí solo. 10 millones de vidas. Para el autor, esto no fue una simple explotación colonial. Fue, y cito su análisis, un experimento de terror industrial a escala continental. La enormidad de la masacre es fundamental en su argumento para que entendamos la enormidad de la reacción contra Lumumba. Y aquí el estilo de Pérez se vuelve frío, casi quirúrgico. Se centra en lo que él llama la lógica burocrática del terror. No se recrea en el sadismo, sino en la razón económica que había detrás de esa atrocidad. Para Pérez, la imagen de las cestas llenas de manos no es solo un hecho histórico terrible, es la metáfora perfecta de la deshumanización colonial. Es la cicatriz física que el discurso de Lumumba, años después, volvió a abrir. Después de mostrarnos el horror, el autor cambia completamente de tono. Ahora pasa a construir la figura del héroe. Y es muy significativo que Pérez no titule esta sección el político o el líder, no, la titula el poeta. Su objetivo es evidente, presentarnos a Lumumba como un hombre forjado por y para las palabras. La forma en que Pérez nos cuenta la vida de Lumumba es una lección clave en su argumento. No se fija en sus cargos políticos, sino en sus actos de rebelión intelectual. Cada paso es una demostración del poder de la palabra y la verdad frente a un sistema que lo aplasta todo. Pérez está construyendo a su protagonista como lo opuesto al imperio, la voz contra la fuerza bruta. Es en fragmentos como este donde la prosa de Pérez de verdad brilla. Utiliza un lenguaje casi místico, ¿no? Hablando de comunión de rebelión. Transforma los bares, que al final eran el único sitio de debate para la gente de a pie, en una especie de parlamento poético. Su estilo eleva la figura de Lumumba, argumentando que su poder no venía de un programa político, sino de su capacidad para, como él dice, intoxicar sin alcohol. El uso que hace Pérez de esta cita de un documento real es magistral. Es la prueba externa que confirma toda su teoría. El propio sistema colonial, en sus informes, reconoce que la verdadera amenaza no era militar, sino poética. Para el autor, esto es la ironía definitiva. Los verdugos entendieron el poder de la palabra mucho mejor que algunos historiadores que vinieron después.
Vale, una vez que ha quedado claro el poder de la palabra, Pérez cambia el ritmo de la narración. La segunda mitad del libro se acelera y coge un tono que parece casi un thriller de espionaje para describir la reacción mundial a esos 7 minutos de discurso. El análisis que hace Pérez de la conspiración es diferente por el lenguaje que usa. En lugar de un rollo geopolítico abstracto, utiliza metáforas muy potentes. Habla de una red de verdugos que se tejió en cuestión de horas. Su argumento es que el discurso de Lumumba no generó un debate, sino una respuesta casi biológica del sistema mundial, que identificó su voz como un virus que había que erradicar de inmediato. Pérez destaca esta simetría, 7 minutos de verdad, 7 meses hasta el asesinato, como un recurso narrativo. No es una casualidad, es su forma de contarnos la historia como una tragedia griega. La velocidad con la que ocurre todo, según Pérez, es la prueba definitiva de lo grande que era la amenaza que representaban sus palabras. El sistema no se paró a pensar, directamente ejecutó. El último acto del libro de Pérez es el más filosófico. Aquí el autor se aleja de la conspiración política para analizar lo que para él es el corazón de esta historia. El intento no solo de matar a un hombre, sino de aniquilar por completo una idea. El autor se detiene en los detalles más escabrosos del final de Lumumba, pero no por morbo, sino porque son vitales para su argumento. Describe el acto como una especie de crimen alquímico al revés, el intento de transformar carne no en oro, sino en olvido. Para Pérez, la decisión de usar ácido es el reconocimiento por parte de los verdugos de que el cuerpo de Lumumba, incluso muerto, seguía siendo un símbolo demasiado poderoso. Esta tabla resume la tesis final de Guillermo Pérez. Sostiene que el mayor error de los asesinos fue pensar solo en el plano material. Al intentar destruir el cuerpo, lo único que consiguieron fue liberar al símbolo de sus ataduras físicas. Confundieron al mensajero con el mensaje y, al destruir al primero, hicieron que el segundo fuera imparable. Y esta es la conclusión del autor, expresada con su estilo poético tan característico. La metáfora final, un ecosistema de rebeldía, es sencillamente brillante. Sugiere que Lumumba ya no es una figura histórica, sino una fuerza viva, un conjunto de ideas y recuerdos que se reproducen y crecen por sí mismos. No lograron un asesinato, nos dice Pérez, lograron una transformación. Lo convirtieron en un fantasma, sí, pero en un fantasma de luz. En conclusión, la obra de Guillermo Pérez es un análisis fascinante, y no tanto sobre Lumumba, sino sobre la relación entre el lenguaje y el poder. Su estilo es verdad, es denso y metafórico, exige atención, pero es coherente con su idea. Una historia sobre el poder de la palabra debe ser contada con un lenguaje poderoso. Pérez nos deja con esta pregunta, no para que la respondamos, sino para que entendamos que su libro es, en el fondo, una autopsia del poder y una celebración de cómo la memoria, a veces, es el único ácido que la historia no puede neutralizar.